Bueno, ahí estamos. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo Buen va? día, bien. ¿Todo bien? Gracias por la invitación. Bueno, ahí repasás campeón de bochas, ¿eh? Sí. Ojo, no sabíamos. 14 años tenía. ¿14 años? Ah, Acompañaba a mi padre, a mi viejo, al club y un día terminé jugando a la bocha. ¿Qué sé yo? Siempre me De gustó pibe, mucho el uno por lo deporte. general cree que es un deporte de absolutamente grande, atípico, porque además después no jugué nunca más. Porque, Ah. qué sé yo, a los dos años después, 16 años, jugué en la primera del fútbol de mi club y era incompatible. Se jugaba los domingos, o una cosa o la otra, y obviamente mi pasión era el fútbol, pero acompañando a mi viejo, cuando quise acordar, estaba jugando a la bocha. y a Benito Juárez vamos seguido. Voy menos de lo que quisiera, tengo allí a mi madre, mis hermanas, tengo amigos, tengo parte de mis raíces ahí, a pesar de que yo de muy joven me vine a estudiar a La Plata y salvo una interrupción menor, después viví siempre aquí en la ciudad, ¿no? Jorge, vamos a hablar un poco de varias cosas que queremos aprovecharte. Hace algunas horas o algunos días surgió una declaración fuerte que es Scioli es el peor gobernador de la historia, tanto tuya como de... O así va a ser recordado, por lo menos. Va a ser menos, ¿no? recordado, claro. Sí, de la historia democrática, dije. Claro. Ah, está bien. Pero- Bueno, sí, vale la aclaración entonces. ¿Es tan así esto? Es lo que yo pienso. Y no lo hago desde una especulación política, porque naturalmente podría pensarse eso. Yo formo parte de un espacio político opositor al gobernador, pero la verdad conozco esta provincia, la conozco mucho, conozco la administración de la provincia, tengo elementos para comparar. Y yo no conozco otra historia otro momento de la historia de la provincia en la que los bonaerenses paguemos tantos impuestos. Estamos pagando como nunca. La presión tributaria sobre los contribuyentes bonaerenses es la más alta de la historia, y esto es objetivo porque esto se puede medir con números y es así. Y nunca he visto los servicios de la provincia de Buenos Aires en el peor estado que el actual. Empecemos por seguridad. Me pueden decir, es cierto, ha avanzado el delito y las formas de delito, entonces la comparación con otros momentos de la historia puede ser opinable, y de hecho lo es. Ahora, ¿está bien o está mal la seguridad en la provincia? Vayamos a otras cuestiones mucho más objetivas. La educación pública era educación de excelencia en la provincia. En los últimos años, precisamente a lo largo de la gestión de Scioli, es el único momento de la historia de la provincia de Buenos Aires en que la matrícula privada crece más que la pública, y es un periodo donde se está empezando a dar un fenómeno de que los alumnos que necesitan ir a la escuela pública en el primer cordón están pensando ir a las escuelas de la capital. Y esto es objetivo. La calidad educativa se ha derrumbado. No podemos cumplir con los días de clase, pero no porque falta un día o dos al periodo exigido por cualquier organismo, más por la propia Ley Federal de Educación. Este año y el anterior hemos perdido más del 10% de los días de clase. Sí, Si vamos a los hospitales y vemos el funcionamiento de los hospitales, más allá de la calidad humana de su personal, médico, paramédico, haciendo un esfuerzo terrible, no hay insumos de los más elementales para hacer las más elementales prestaciones. Hospital de niños de la ciudad de La Plata, y a veces la gente obviamente no sabe si un hospital es municipal, es provincial. Los municipales están mucho mejor. Hospital de niños de la ciudad de La Plata han tenido que hacer ollas populares para conseguir fondos para que tenga el instrumental más elemental. Bueno, las rutas, quien tiene que andar por las rutas bonaerenses, yo ando por las rutas bonaerenses, y quien tiene que andar por las rutas que dependen de la provincia, están en el peor estado en muchísimos años. Hacen falta por lo menos 10 presupuestos de vialidad para volver a tener las rutas que teníamos hace 10 años. O sea, estas son las razones por las que a mí me llevan a decir, bueno, busco comparaciones en la historia de la provincia y no encuentro una gestión de peores resultados. Sin embargo, desde el gobierno sciolista, algunos como Alejandro Arlía, por ejemplo, o incluso Silvina Batakis en el día de ayer, hicieron referencia a la herencia, a lo que ellos recibieron del gobierno de Felipe Solá. Solá estuvo en los estudios de Cueme Noticias hace unos días y él hablaba de que Scioli no había entendido el tema de las finanzas y por eso no había sabido manejarse dentro de su gobierno, de su administración en la provincia. Entonces Silvina Batakis se enojó
muchísimo con esa declaración y vía Twitter ella decía que no entender de finanzas, por ejemplo, es haber podido manejar la provincia a pesar de lo que heredaron del gobierno anterior, o no entender de finanzas, por ejemplo, es tener los impuestos más progresivos, decía, y ella remarcaba lo bueno que hicieron. Ellos no lo ven del mismo modo y le echan la culpa a lo que heredaron. Yo podría no tener fundamentos para defender la gestión de Solá, porque la verdad, yo fui ministro de Solá muy pocos meses, cuando Solá no era parte del kirchnerismo, después yo me fui. O sea que debería defenderla Felipe, más allá de que yo creo que él hizo una buena gestión y hoy estamos siendo parte del mismo espacio. Ahora, Batakis está hablando de una herencia dentro de su propio, dentro de la etapa del gobierno del kirchnerismo. Defiende por un lado al kirchnerismo, pero por otro lado, como Solá hoy no forma parte del gobierno o del kirchnerismo, pone a la gestión de Solá en un lugar que de verdad no debería ponerlo, porque, insisto, Gerardo Otero fue uno de los grandes ministros que tuvo esta provincia, fue ministro de Solá y podría defender mucho mejor que yo la gestión de Solá, pero a mí me consta que en el proceso de recuperación que tuvo la Argentina después de la crisis del 2003, periodo 2003-2007, las finanzas en la provincia de Buenos Aires, que sí en la crisis del 2001 y de la que yo puedo hablar y hacerme responsable porque era ministro, en la crisis del 2001, del derrumbe de la convertibilidad, las finanzas nacionales, provinciales, estaban en situación terrible. Ahora, en la etapa de Solá, como pasó a nivel nacional, hubo una recuperación de la situación financiera y se llegó a equilibrio. Y la ministra Batakis fue parte de eso, como critica mi gestión y trabajó conmigo. O sea que hay una forma de querer expresar lo nuevo no haciéndose cargo de sus propias historias. Y además, sin decir las cosas como son, porque hay cosas que son objetivas. Yo admito el debate político, admito las distintas visiones que uno puede tener sobre las cosas, inclusive si tiene diferencias en el diagnóstico seguramente va a tener distintas propuestas a la hora de querer resolver los problemas, pero hay cosas que son objetivas. Esto lo discutimos cuando se discutió el presupuesto en la provincia. La ministra Batakis habla de impuesto progresivo. Sí. Y es objetivo que esto no es así. Cuando empezó el gobernador Scioli, el 55% de los impuestos propios que recaudaba la provincia recauda 4 impuestos, básicamente. Ingresos brutos, automotores, sellos e inmobiliarios. Sí. 4 impuestos. El impuesto más regresivo, o sea, el que peor pega sobre la gente, el que es menos bueno desde el punto de vista económico y social, es el impuesto sobre los ingresos brutos. ¿Por qué? Porque es un impuesto que lo terminamos pagando los consumidores. Recae sobre el consumidor, inclusive sobre los consumidores de bajos ingresos, porque se traslada a precios. El impuesto más progresivo de los 4 que cobra la provincia es inmobiliario, porque se supone que cuando uno tiene mayor capacidad contributiva, cuando tiene un mayor nivel de ingresos, en general, no siempre es así, bueno, tiene mejores inmuebles, una casa más cara. Bueno, además es un impuesto que cuanto más grande es el valor de la casa o del campo, la alícuota que se paga, el porcentaje es más alto. O sea, claro, el impuesto más progresivo es inmobiliario, el más regresivo es ingresos brutos. Bueno, cuando empezó la gestión Scioli, el 55% de todo lo que recaudaba la provincia era ingresos brutos. Y el segundo impuesto en importancia, como fue siempre en la historia de la provincia, era inmobiliario. Ahora, el 75% de la recaudación es ingresos brutos y el impuesto inmobiliario es el cuarto, el último. Recauda menos que patente automotor y recauda menos que sellos. Entonces, objetivamente, creció mucho la presión tributaria y creció apoyada en el impuesto más regresivo, o sea que en la gestión de Scioli la política tributaria fue regresiva y no progresiva, pero esto no es discutible, es objetivo. Ahora, Jorge, está en los números, pero sí, la pérdida de responsabilidad de los funcionarios lleva a que uno puede decir
esto dicen los números de la realidad, pero yo digo otra cosa y mi palabra contra la propia realidad. En cuanto a entonces datos objetivos, como estamos charlando, ha sido el gobernador más votado de la historia, sí, 56%. Sí. Yo quiero marcarte esto. Y sin embargo, y además, en las encuestas para posible presidente, está liderando con Sergio Massa. A veces algunos encuestadores dicen que va ganando Massa, otros que va ganando Scioli, pero digo, la cuestión va más o menos pareja. ¿Por qué el bonaerense, si está tan mal realmente, o por qué, mejor dicho, Scioli, si la provincia está tan mal, sigue midiendo tanto? A ver, yo soy absolutamente respetuoso de la legitimidad que le da a los votos que tiene. Y esto es lo que vemos en la legislatura. Nosotros podemos tener la opinión que tenemos. Cuando vamos a votar, el oficialismo tiene los legisladores que el voto popular le ha dado y allí se terminan las palabras, está muy bien. Sí. Ahora, ese resultado electoral y lo que dicen algunas encuestas que nos dicen lo mismo aquellas que contrata el gobierno que aquellas que no contrata, porque es otra de las cosas que desde el punto de vista profesional está cada vez más deteriorado. Pero independientemente de eso, bueno, a mí no me quitan la posibilidad de dar mi opinión respecto del gobierno. Ahora, digo, está muy claro que la capacidad que el gobernador tiene para cuidar su imagen, a mi criterio, supera ampliamente a la capacidad que tiene para gobernar, y allí es parte de la explicación. Estamos invadidos por una ola naranja de publicidad. Yo digo, el gobernador gasta en salarios y en publicidad, no hace otra cosa. Prefiere poner un cartel naranja al lado de un pozo en una ruta antes de taparlo o arreglarlo. Bueno, en esto evidentemente ha sido muy eficiente, mantiene su imagen, cuida su imagen y le va mejor con su imagen que con su gestión. Pero esas bueno, críticas son muy similares a las que dijo Florencio Randazzo, que estuvo en nuestro programa hace un tiempo, del mismo espacio de Daniel Scioli, pero habló mucho acerca de la publicidad. Y dio la impresión que desde el gabinete sciolista les resulta más fácil salir a responder las críticas del Frente Renovador, pero no tanto así a Randazzo. No se escuchó que hayan salido rápidamente a poder responder. La crítica fue directamente a la gestión, pero pareciera que es más fácil poder atacar. Sí, porque nos ponen naturalmente nos ponen en el campo opositor, inclusive como la memoria no es tan fresca en muchas cosas, inclusive es lo que hacen con el gobierno de Solá. Era el gobierno de ellos, era el gobierno de Néstor Kirchner. Cuando Solá era gobernador, en la etapa que ellos dicen que lo recibieron como una mala herencia, era el gobernador de Néstor Kirchner. Pero bueno, a Randazzo obviamente les cuesta más contestarle, porque Randazzo es ministro del gobierno nacional de Cristina, al que tanto defienden. Entonces ahí el debate les debe costar menos ponerlo en un terreno que les sea más fácil rebatirle las cosas, porque si ustedes observan, generalmente cuando uno dice estas cosas, si Batakis estuviera sentada acá conmigo y yo le dijera, usted, ministra, de todo lo que recauda la provincia, recauda el 75% del peor de los impuestos que ingresos brutos, no me puede decir que no, porque está en los informes de contaduría, está en los números reales. Entonces es más fácil decirme, bueno, usted fue ministro de los gobiernos, del ajuste, todas estas cosas que se dicen. Yo debería decirle, usted recuerda que trabajaba conmigo y se sentía muy bien siendo parte de ese gobierno, pero bueno, es un debate que se lleva a lugares que no habría que llevarlos. Discutimos sistema impositivo. ¿Es cierto o no es cierto que el peor impuesto es el que cobra Scioli? Es cierto. ¿Es cierto o no es cierto? Veamos lo que dice la Unión de los usuarios de las rutas. Sí. ¿Es cierto o no es cierto que están como están? Pero es muy difícil discutir así, ¿no? Se discute a veces ideologías, con cosas concretas. Un hospital que funciona es un hospital que funciona, y uno que no funciona, uno que no hay insumos, y uno que hay. Y estas son cosas objetivas y deberíamos discutir sobre eso. Jorge, ¿Solá, por su experiencia, es del masismo el más capacitado para ser gobernador?
Solá, no, yo no diría el más capacitado porque yo creo que hay intendentes allí que son precandidatos y han mostrado una muy buena gestión en sus municipios. ¿Quién puede decir que no hay una buena gestión también bien ponderada por sus votantes en Almirante Brown por Darío Justosi o en San Isidro por Pose? Han mostrado capacidad de gestión. Felipe, lo que yo sí puedo decir, inclusive siendo parte de un gobierno que yo inclusive no solo no formé parte, sino yo ya estaba con diferencias profundas por el kirchnerismo mientras él era gobernador de ese espacio, sin duda él sí puede decir objetivamente, así estaba la provincia cuando yo la tomé, que él también era parte del gobierno que venía porque era vicegobernador y luego debió hacerse cargo del gobernador, pero después fue electo en un periodo más. Es decir, así estaba el estado de las finanzas, así lo dejé y objetivamente puede mostrar, y creo que quedó en la memoria colectiva, que su gestión fue una buena gestión. Tiene derecho a defenderla y tiene elementos objetivos para defenderla. Seguramente no lo puede hacer en un contexto donde una palabra vale igual que la otra, cuando una palabra expresa la verdad y otra expresa... Hay varios precandidatos del Frente Renovador, mientras esperamos a ver la inminente llegada de Martín Insaurralde y Francisco de Narváez. No lo sé, pero un de Narváez que fue muy crítico de Massa, con ese eslogan, esa ironía de Massa más de lo mismo, un Insaurralde que fue directamente a la boleta contraria de Massa. ¿Ustedes qué visión tienen de que se sumen, a pesar de todo eso? Hoy estamos viviendo una democracia de candidatos y no una democracia de partidos. A mí no es la que me gusta, yo defiendo la democracia de partidos. Hoy los partidos están atravesados al medio, todos, por expresiones distintas que siguen a distintos candidatos. Si uno mira, nos pasa en el peronismo, le pasa al radicalismo, nos pasa a todos. En tu visión no está muy bueno, digamos, la incorporación de un Insaurralde, por ejemplo. No digo que no esté bien, digo, lo primero que tenemos que poner en contexto es que estas cosas pasan porque hay una crisis profunda de partidos políticos que hemos pasado de una democracia institucionalista, fuerte y de partidos, que es la que recuperamos después de tanta dictadura y que se vivió esa suerte de primavera democrática con el regreso del 83, con Alfonsín. Se dio todo un periodo de deterioro de los partidos políticos y hemos llegado a esto, en donde no hay continentes de partido político, empieza a ser una democracia casi de candidatos. Habrá que volver a un sistema de partidos. En el mientras tanto, se dan estos cortes. Quien pretende ser candidato a gobernador va a elegir en qué proyecto político presidencial le siente más cómodo, cuáles son sus propuestas, porque no hay otro continente que no sea este, que sea el de decir, bueno, yo quiero ser intendente, ¿en qué lugar creo? Por eso muchos intendentes se fueron del Frente para la Victoria. Por decir, este ya no es el lugar donde yo puedo llevar adelante la gestión que quiero llevar. Sí, lo llamativo es que en tan poco tiempo se ven tantos pases, pero bueno. Un Insaurralde que llevó una campaña contra el masismo y de golpe no es lo que yo deseo, pero no digo ni por Insaurralde, ni por de Narváez, ni por mí mismo. No es lo que yo deseo. Si yo soy afiliado, y todavía lo soy, al Partido Justicialista, me gustaría estar en aquel lugar donde el Partido Justicialista esté, siempre y cuando se pudiera dar un debate interno y uno pudiera elegir el destino de su propio partido. Ahora, con estos cortes que se han dado y que ya llevan mucho tiempo, y que creo que la expresión más acabada de este deterioro fue en el año 2007, cuando al poco tiempo de haber sido electa la presidenta Cristina Fernández en su primer periodo, el vicepresidente era el jefe de la oposición, por estas mezclas extrañas de que se construyó allí lo que yo denomino el partido del poder. Bueno, en el marco de ese deterioro se dan estas contradicciones que sería bueno que no se den. Ahora, ¿quién puede tirar la primera piedra? Hay un proyecto presidencial claro que queremos construir y que queremos manifestarle a la sociedad como una opción, que es el proyecto de Sergio Massa, que es el del Frente Renovador, y allí hay candidatos y precandidatos en realidad a gobernador, y puede haber más, yo no sé si va a haber más, puede haber más.
naturalmente después va a haber que buscar a través de las primarias, de las PASO, la mejor esquema de selección para que quede quien mejor exprese el lugar, ¿no? Jorge, te queremos agradecer mucho por haberte acercado. No, ha sido un gusto. Gracias por la invitación. Gracias.